Bienvenidos a una edición más de Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre las curaciones milagrosas. Ya lo saben, no se vayan. Aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, estamos ya para empezar el programa. El tema que tenemos hoy es muy interesante, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Todo bien? Muchas gracias, Caleb. Hola, Bueno, antes de empezar a conversar, queremos recordarles a ustedes en casa que sus opiniones, experiencias o algo que quieran compartir con nosotros sobre este tema, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y por supuesto también en el YouTube. Muy bien, chicos. Curaciones milagrosas. Contemos algunas experiencias tal vez que sepamos o que hayamos escuchado por ahí sobre este tipo de curaciones. Vi un reportaje en las noticias acá en el Perú sobre un sujeto que había fallecido y en la tumba de él se filtraba un agua a través de las lluvias. Esta agua, según la gente del pueblo, se la bebía y le sanaba cualquier tipo de enfermedad. ¿Quién se la bebía? ¿El muerto o la gente del pueblo? No, la gente del pueblo. O sea, tomaban el agüita esa que se filtraba del muertito. Claro. Y... Se filtraba de manera milagrosa para esto, ¿no? Que cuando había lluvia, justo en esa tumba, que eran, bueno, digamos, en los nichos, que son las tumbas, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto piso. En el segundo piso, milagrosamente, se filtraba un agua. Y como se filtraba por ahí, la consideraban milagrosa. Ponían un vaso de agua, perdón, un vaso, cualquiera se llenaba el agua, la tomaban y toda la enfermedad que tenía la persona se sanaba. Mira, qué interesante, ¿ah? Y tenemos algunas historias más de repente. Sí, recuerdo de que vi también por la televisión y aparte de que también pasaba por una iglesia, bueno, ¿no? Mucha televisión ven ustedes, ¿ah? Mucha Oh, no, televisión. aquellos tiempos. No, y también lo he podido ver porque pasaba por una iglesia y veía de que entraban personas, bueno, no sé si realmente incapacitadas porque entraban en silla de ruedas, ¿no? Pero de pronto oraban y como que le pasaban cosas por encima. Como, no sé si era una brujería, pero no sé, pero le pasaban cosas por encima, luego hacían como que oraciones, pero muy alzando manos. Y salía la persona caminando del lugar, bueno, no sé. Si bien es Sí, era un cierto, show. nuestro cerebro jugaría un papel muy importante, ¿no? Del lugar donde yo vengo, en Bolivia, en mi niñez, cuando bajábamos por la autopista con mi papá, veíamos hacia el cerro y habían unas casitas de color verde, ¿ya? Así en cadena. Bastante. ¿Eso en qué parte de Bolivia es? Es en La Paz, ¿ya? Entonces bajando veíamos estas casitas verdes y mi papá decía, uy, no, ahí viven los yatiris. ¿Y qué son los yatiris? Los países altiplánicos tienen un montón de tradiciones y creencias, ¿no? Entonces allí vivía el yatiri que tenía este poder de curarte muchas cosas, de predecirte el futuro con la hoja de la coca, ¿no? Y es muy interesante que en la hoja de la coca existan poderes. Cuando hablamos de curaciones milagrosas, solamente hablamos del ámbito de enfermedades. Me refiero al hecho de que dentro de la ciencia médica no es muy común, pero hay doctores que en algún sentido tienen que aceptar que no teníamos cómo curarlo y se curó de manera milagrosa. Yo conozco un caso allá en Ecuador que en una parte, en una ciudad, hay un señor que cura supuestamente, pero no de una forma así normal, sino que él opera. Por ejemplo, tú vas con un problema al apéndice, algo así, entonces él te opera y lo asombroso es que los pacientes salen bien, se recuperan. Entonces es cuestión de que pongas fe en eso o realmente tiene algún sin poder. anestesia. Sin anestesia, sí. Se O sea, te abre tiene un método que parecido al que dice Sharon, ¿no? Lo somete a oraciones y todo esto, pero lo que sorprende de esto de aquí es que él pide ciertos elementos para poder operar. O He sea, visto pide también- velas, unos O sea, montes. es una curación tipo mística. Sí. He visto también Ajá. unos reportajes en cuanto a lo que dice acá nuestra amiga Julie sobre hombres también de que practican esto pero no con una indumentaria buena porque son cuchillos simplemente de caza, antihigiénicos también de pronto, pero sin embargo las personas salen muy bien. Yo cuando me refería al poder del cerebro, o sea, me refiero a que muchas personas que son extremadamente supersticiosas, bueno, van, ¿no? Donde los yatiris, donde los Aquí en el Perú brujos, tenemos los chamanes, los chamanes, ¿no? los brujos, los Entonces, curanderos. estas personas que dicen tener algún tipo de don, te dicen, no,
tienes que cuidarte porque veo tumores, veo esto, veo... Entonces la persona sale con este pensamiento y dice, no, voy a tener un tumor, voy a tener un tumor. ¿Será que el mismo cerebro puede Ahora, llegar a generar hablamos un tumor? poquito más de nuestra conversación porque parece que nos hemos colocado en una situación un poco cómoda, ¿no? Estamos hablando de exterior, de fuera, de gente que posiblemente no tiene educación, porque estamos hablando de gente que está afuera, que tiene su fe en situaciones místicas, mitológicas de repente en alguna manera, pero dentro del mundo educado, dentro de las religiones inclusive, existen curaciones milagrosas. Y existen muchas ideas, muchos paradigmas referentes a este tema. ¿Qué tipo de experiencias podemos encontrar en este tipo de curaciones? Bueno, la abuela de una amiga mía asegura que la Virgen que tiene en su cuarto le concede milagros y me dijo una lista de milagros exclusivos. Ahora, yo le pregunté si estaba segura, si es que esa era la Virgen misma la que le curaba. Me dijo, no, no es la Virgen, es Dios que a través de la Virgen me cura. Pero ¿será realmente Dios el que cura que hace estos milagros? Ahora, también en algunos lugares hay las fuentes de deseos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Sí. Con tu... De la con tu- monedita, de que la tiras para atrás. Ay, ¿no? qué- Y la mayoría de deseos que pueden ser, no, que quiero una casa, quiero estudiar, muchos de esos deseos posiblemente son de salud. Quiero que se cure tal, quiero que mi mamá mejore. Y increíblemente hay testimonios de personas que dicen la fuente me lo concedió o el santito tal me lo concedió. Caleb, disculpe, pero vamos a esto. ¿Será que es la fuente o el santito o cierto intermediario? ¿O es que uno hace algo, uno porque puede ser, hace un cambio de hábito, un cambio de alimentación y es uno quien produce ser sanado? ¿Cuándo se piden los milagros? Hablemos de esa parte. ¿Cuándo pedimos milagros? ¿Pedimos milagros porque, bueno, ya pues se me ocurrió, quiero un milagro y se acabó? Por ejemplo, ¿O hay una situación? está el caso no tan solamente en cuestión a la salud, ¿no? Conozco un caso muy cercano que se trataba de una mujer que ya no quería que el esposo bebiera tanto. Entonces dice que ella trató de utilizar un método, ¿no? Cierta hierba, y ella hacía un rito con esta hierba y dice que de forma así milagrosa, el esposo dejó de tomar. Entonces no tan solamente buscamos un milagro en cuestión a la salud, sino también tal vez con nuestra Bueno, familia no esté aunque bien. curar a alguien del alcoholismo es una situación de salud también. Bueno, también, si uno observa bien, estos milagros ocurren no con las personas que son constantes, digamos, en una fe, sino porque la vecina le dijo, yo tengo una solución para ti. Tengo esta estampita o tengo este curandero que te puede ayudar. O sea, estamos yendo a buscar solamente el milagro en un momento determinado porque estamos sufriendo Miren, algún mal. No sé si da. Tú has entrado a un tema muy interesante, que es la relación de credo y milagro. Yo creo, sucede. No creo, no va a suceder. Y muchas veces lo habremos escuchado, ¿no? Si crees, si le rezas, si le oras, si le eres fiel, te va a conceder el milagro. Pero si no crees, no. ¿Qué papel jugará pues la situación del credo, la situación de religión en todo esto? O también hablemos de tradiciones, ¿no? Porque uno nace, no escoge dónde nacer ni qué cosas se le va a enseñar a las personas, ¿no? Aquellas personas que quizás no tienen un fundamento muy cristiano van a estar bombardeados de las tradiciones. Por ejemplo, en Cochabamba, ya también en Bolivia, cada primer viernes de mes se rinde un homenaje a la Pachamama, que es, Pachamama, la madre ¿no? tierra. La madre tierra, quemando incienso en los negocios, ¿no? Entonces se prende incienso, se hace un humo, es una fiesta. Todos los primeros viernes de mes, tú en el centro de la ciudad puedes oler el incienso en todo lado. Entonces estas tradiciones influyen en nosotros. ¿Y por qué se arman estas tradiciones? Porque son correctas, son ciertas, alguien las pudo comprobar. Ahora, hay ciertos paradigmas referentes a los milagros. Hay un sector del cristianismo que lo acepta con brazos abiertos. Es más, algunos grupos cristianos utilizan lo que se llama las curaciones, el curar personas, el curar miembros de iglesia dentro de sus cultos, de sus programas, para enseñar o para decir que son un grupo pues verdadero, basado en la Selecto. Biblia, ¿verdad? ¿Será las curaciones o milagrosas dentro de un grupo religioso una prueba suficiente de religiosidad o de obediencia a la Biblia? Ahora, en estos casos, muchas personas, como te digo, ¿no? Se pasan la voz, ¿no? En este lugar me sanaron o en este lugar sanaron a algún conocido. Entonces, automáticamente va la persona sin tener siquiera una vida religiosa anterior. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo quiero preguntar es si es que realmente uno merece recibir un milagro tan solo creyendo en el instante. Y es más, ¿quién decide quién merece y quién no merece? Aparte de que, por ejemplo, cuando tú vas a esos lugares,
es porque, o sea, si tú tienes una iglesia, ¿no? Y de pronto tú no ves nada, dices, no, pero, o sea, yo no veo nada, entonces no hay nada. En cambio, esperan ver todavía para poder creer. Pero ¿saben qué? No es necesariamente una iglesia. Yo voy a tener que refutar esa parte. No, claro, porque o sea, cuando me refiero hablamos a de un sector. milagros, no sé si alguno de nuestros invitados que están aquí en Platea podrá corroborar lo que voy a mencionar, pero cuando hablamos de milagros, no necesariamente hablamos de una oración, ¿no? No hablamos necesariamente de un pedido. Simplemente digo, ojalá se haga, ¡fum! Sucede, ¡oh! Milagro. Y ahí viene otro problema. ¿Y a quién se le atribuye el milagro? ¿Verdad? ¿Quién lo curó? ¿Quién lo sanó? ¿Quién hizo la transformación? ¿Quién fue? ¿Quién está detrás de todo Ahora, esto? cuando nosotros nos ponemos en este plan de preguntarnos quién, entonces rápidamente surgen dos bandos, ¿no? El bien y el mal. Entonces, por el bien tenemos como identificado a Dios y por el mal Satanás. Entonces, si es que alguno de estos milagros viniera del lado oscuro, del lado del mal, ¿en qué grado podría intervenir Satanás Y saben, todavía en nuestra podríamos vida? colocar un grupo más. ¿Y qué hay de las falsificaciones? ¿Verdad? Que por marketing, ¿verdad? Yo puedo fingir que he curado a alguien para que más personas vengan y depositen no solo su confianza, sino que Su también pues dinero. Dinero. depositen, ¿no? Porque parece que en algunos lugares hay un interés monetario. Y ahí la de fondo. confianza Hay ya un llega a ser fe. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es fe? ¿Cuándo es interés? Hay bastante que hablar de este tema. Todavía no empezamos a hablar de la Biblia. En la Biblia hay ciertos ejemplos de sanación, hay algunos principios que de repente también deberíamos tomar en cuenta. Ustedes en casa no se vayan, estamos conversando el tema de curaciones milagrosas. Volvemos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema sobre las curaciones milagrosas. Chicos, este tema se presta muchas veces para verlo con temor a veces, porque juegan cosas que no están explicadas, misterios, cosas ocultas detrás que elaboran, ¿no? Siempre uno se pregunta cómo el que tenía cáncer ya no tiene cáncer, cómo el que es cojo camina, y nos hace pensar muchas veces en lo que en la Biblia encontramos. ¿Podremos mencionar de repente algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos pueda reforzar la idea de lo que es la sanación en la Biblia? Desde chiquitos a mí la historia que más me encantaba era la historia de Naamán. Porque me gusta cuando le dicen, no, ve y remójate en este lago, y Naamán siempre reacio. 7 veces. Y bien hay que específico. denotar esto, la incredulidad del ser humano, ¿no? Normal, es normal. Porque ahora también te dicen, ve y cómete un cuy y hazte... Tú jamás lo harías. Pero ¿qué tal si tú tuvieras la fe suficiente para ir y eso te curaría realmente, como curaron a Naamán? Aparte de la mucha fe que pudo haber tenido Naamán, es más que nada el hecho de que o sea, ¿qué otra cosa puedo hacer? Es como que mira, la ¿sabe única qué? Y solución, en realidad no ¿no? fue la fe de Naamán, porque encontramos en la Biblia que sus sirvientes le dijeron, maestro, si ya vino hasta acá, pues ya pues una mojadita, no pasa nada. ¿Será que es necesaria la intervención de otras personas para que una persona pueda obtener lo que es la curación milagrosa? ¿Qué del Nuevo Testamento? Porque hay varios ejemplos en el Antiguo El Testamento. caso, por ejemplo, de los leprosos también, ¿verdad? Ahí se nota algo. ¿Será que eso fue cuestión de fe? ¿O es que Jesús tenía ese poder que ningún otro ser humano lo podía tener? Y mira, y qué interesante es ver que tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento ambos presentan curaciones milagrosas, ¿verdad? Y bueno, hay un caso en el que el pueblo de Israel está en el desierto y fueron mordidos por una serpiente. Y por orden de Dios, Moisés manda a esa serpiente a postrarse en una cruz y volverse en bronce, ¿no? O sea, ¿por qué si de esa manera uno se puede curar ahora? Y no mira, podría qué estar interesante adorando lo que una mencionas, imagen? porque justamente coloca la cruz con la serpiente de bronce y el que mira la serpiente se cura. Claro. Y ahora, ¿no es eso muy parecido a lo que algunas personas hacen hoy día? Ir a una imagen, esperar por un milagro. Ahora, si nos damos cuenta, acá nace esto de los amuletos, ¿no? Nace una cruz con una serpiente y miren,
vamos a irnos a lo que es la fe. Si tú tan solo te atrevías a mirar, ¿no? Porque vamos a hablarlo así, porque estabas siendo mordido por serpientes. Si tú tan solo mirabas, si te atrevías a creer, ibas a ser sano. ¿Qué había de esas personas que no eran sanas? Pero las otras con tan solo mirar sí lo eran. Entonces, actualmente, la fe es el ingrediente esencial, el único ingrediente que necesitamos para hacernos un milagro. Recuerdo que cuando era pequeña me echaban una agüita que decían que era una agüita bendita. Una agüita milagrosa cuando te enfermabas. Sí, de que curaba, de que me sanaba, sí, pero realmente nunca entendí qué cosa era. Mira, tenemos una intervención aquí en Platea, vamos a escuchar. Muy bien, con respecto a este tema, hay un dilema que va ejerciendo dentro de mi cabeza, en mi modo de pensar y decir, ¿no? Cada uno va en busca, o dentro de la Biblia también vemos de que van en busca de algún milagro porque necesitan de algo. Bien, entonces el dilema se presenta. ¿Será que yo o tú también podríamos hacer los milagros? ¿Será que también podríamos hacer milagros nosotros? Si aquellos personajes que estaban en la Biblia confiaron en Dios, y no solamente ellos, también hay los chamanes, los otros también hacen milagros, aparentemente. Entonces, ¿será que nosotros también podemos tener aquel poder para hacer milagros? Ahora está muy de moda ahora atribuirse ese don. Cuento un caso personal. Una vez tuvo una infección estomacal y la persona con la que yo estaba, bueno, pues era muy creyente en Cristo y bueno, estaba en un mundo, en un mundo cristiano donde se realizaban muchos milagros. Y él me dijo, recuéstate, yo te voy a sanar. Y me hizo imposición de manos, pero en el estómago. Y me comenzó a orar y a orar y a orar y en verdad yo no sentí nada distinto, ¿no? Yo creo que bueno, esta persona se está atribuyendo el don a sí misma. Claro, porque justamente, ¿será de que tu dolor justo en ese momento ya pasó? ¿O será que realmente hizo algo en la posición de las manos que tenga ahí, no? A mí no me pasó el dolor, simplemente no me pasó el dolor. Miren, hay que apuntar algo más, porque con lo que nos cuesta Jürgen podemos aprender algo más. Y es el hecho de que no toda la población va a aceptar milagros como tal. Siempre va a haber una parte que va a ser escéptico o escéptica también a cualquier manifestación milagrosa en cualquier grupo social o religioso que sea. Ahora, hablemos no de aquellas personas que son escépticas, ¿no? Hablemos de aquellas personas que les gusta investigar, que les gusta saber más de estas cosas sobrenaturales y de cuánta es su influencia en la sociedad. Porque hay personas que dicen, pucha, mi abuelita está con cáncer. Entonces se ponen a investigar acerca de la acupuntura, se van a la China, a la India, se van a todo lado para buscar alguna solución para ella, y cuando le encuentran algo que sea más o menos razonable le dicen, abuelita, he leído en tal artículo que tienes que comerte nabos con barro, ¿no? Entonces la abuelita, ¿de dónde sacas esto? Y ¿no? que hay también, que hay con aquellos aparentemente milagros, ¿no? Que resulta que la persona te sana, pero después de unos meses, unos años, otra vez estás enfermo y de una manera peor todavía. Este asunto de curaciones milagrosas es todo un negocio, es todo un evento. Yo recuerdo que en la televisión allá en Ecuador salía el caso de una chica que ella curaba, ¿no? Curaba y la gente llegaba un montón, de manera así inmensa, ¿no? Bastantes personas. Entonces dice, pero ella decía, la entrevistaron, entonces ella dice, no, dice, pero yo sano, pero yo en cuestión a dinero, yo no pido dinero, yo simplemente pido que me traigan comida, animales, gallinas. Voluntad. Entonces nos podemos dar cuenta que siempre tiene como un lado de ventaja, ¿no? Claro. Bueno, hace muy poco vi un letrero gigante en una avenida acá en la ciudad de Lima que decía, hacemos milagros y sanaciones gratuitas. Pero no especificaba qué tipo de sanaciones y qué tipo de milagros, ¿no? Pero era supuestamente un lugar, pues, ¿no? Que miren, hay algo interesante con lo que me mencionas. Recuerdo esa vez en la que Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros y él acababa de hacer milagros y había impuesto la mano en nuevos creyentes, y se acerca un personaje conocido en esa ciudad, un brujo o un curandero, no recuerdo bien, y le dice, yo también quiero ese poder, véndemelo, ¿se acuerdan? Véndeme ese poder, como si pudiera ser algo que se puede transmitir. Ahora, si yo conozco a alguien que hace milagros, le puedo decir, pásame un poco de tu poder para yo también hacer milagros. ¿Es posible hacer eso? ¿Será que ellos sí tienen un poder, con ese mismo poder pueden hacer que sí te lo puedan dar? Bueno, hay otros casos también que veo que hay productos, ¿no? Que
bueno, tú estabas diciendo sobre unas casitas que veías, ¿no? Ahora, también hay ciertos amuletos, ciertas agüitas benditas, por decirlo así, que se venden a un bajísimo precio. ¿No? Bueno, normalmente cuando uno sana a alguien cobra bien, ¿no? No cobra barato. Entonces también podría ser algo bien subliminal, vender algo chiquito y pequeñito, pero que hace grandes milagros. Miren, me parece que al conversar de este tema muchos de nosotros estamos tratando de no decir algo fuera de lugar. Sin embargo, hay un asunto. Cuando hablamos de milagros, hay cosas que nosotros no podemos explicar y simplemente hay que aceptarlas. Y más que eso, tenemos amigos, tenemos conocidos, hemos visto o hemos sido parte de testimonios de personas que han pasado por esto que es la curación milagrosa. Y siempre colocarnos en la situación de, y bueno, ¿quién fue el que lo hizo el milagro? ¿Para qué lo hizo? ¿En qué nos ayudaría a nosotros de repente encontrar bases dentro de la Biblia para que podamos entender mejor este tipo de sucesos? Algo que también, Caleb, si nos vamos hacia la Biblia, ¿cómo nosotros podemos a través de la Biblia saber cuáles son las características de una persona que verdaderamente tiene ese don de poder curar? Y si todavía pueden existir esas personas en la actualidad. Bueno, hay un versículo bíblico pues, que dice, Señor, pero si nosotros botamos demonios, hicimos milagros en tu nombre, ¿no? Y Jesús le dice, sal de acá, que ustedes son malos, pues, ¿no? No los conozco. No los conozco, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, qué interesante, ¿eh? A las personas que vienen, ¿no? En ese contexto de juicio que Jesús presenta, ¿no? Se acercan y le dicen, pero nosotros hicimos milagros. Y Jesús los mira y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nos hace preguntar a nosotros mismos, ¿todos los que hacen milagros son hacedores de bien? ¿Son enviados de Dios? ¿Son milagros o de pronto es el uso de cierta magia? ¿Será que ambas palabras son antónimas o no? Ahora, ¿la magia es bíblica o no es bíblica? Ahora, yo voy a insistir con este tema de la fe, porque hay un versículo en el que nos dice, si tuvieras la fe como del tamaño de este granito de mostaza, podrías mover montañas. Podría ser este monte, podríamos mover montañas. ¿Es esto literal, simbólico? Y si fuera literal, estamos hablando, nadie movería una montaña, a ver, al Everest, claro, que se venga a Lima. Todos los que tienen fe moverían cosas con la mente y lo que tendríamos tan fe, pero verdadera fe, podríamos sanarnos. Y ahora una cuestión, ¿fe en qué? En una persona, en una Biblia, en una iglesia, en un personaje, en Dios, en un santo. Hay tantas cosas en las cuales las personas colocan la fe hoy que muchos podemos sentirnos, vamos a poner la palabra, ultrajados cuando hemos buscado aquí, buscado allá, creído acá, creído allá y no hemos tenido ningún tipo de imposición. Ahora, hay un asuntito más que deberíamos conversar. ¿Qué sucede si después del programa, porque los siguientes bloques el especialista nos va a ayudar a contestar con la Biblia, que sucede que después del programa yo me doy cuenta con las características que encontramos en la Biblia que el milagro que yo he recibido pues parece que no viene de Dios, no viene del Señor, viene de algún ente más? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería entenderlo? Entonces ahí podríamos decir que lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios, puede entrar en nuestra vida, en nuestra salud, puede hacernos milagros, puede darnos cosas. Es prácticamente hablar de este don en el siglo XXI, ¿verdad? Es un tema bastante amplio. Yo creo que estamos algo confundidos en la conversación porque hay tanto que decir, pero tan poco que mencionar. En alguna manera, no se preocupen ustedes en casa, si también están confundidos, no se pueden ir, porque en los próximos bloques el especialista tendrá que responder a todas nuestras dudas. Esto es Controversia, volvemos después de este corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son las curaciones milagrosas. Y ya está con nosotros nuestro invitado. Él es el pastor Alberto Peña, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Y aquí estamos pues para resolver este tema tan difícil, ¿eh? El tema en sí es complicado por cuestiones étnicas, por cuestiones de cultura, por cuestiones de credo inclusive. Empecemos definiendo qué podríamos denominar un milagro. Bueno, tenemos primero que entender que todas las cosas que suceden, normalmente debiéramos exigir una explicación racional, una explicación que esté dentro de la autonomía, de la lógica, de la razón,
¿no? Y ahora cuando hay algo fuera de esta ley racional de causa y efecto, entonces nosotros decimos que esto debe ser un fenómeno sobrenatural. Y si es sobrenatural, hay que ver las fuentes, de dónde viene eso sobrenatural, que pueden ser causas naturales que nosotros no conocemos, y otras pueden ser causas donde sí hay intervención, ya sea de fuerzas del bien, donde Dios es allí el líder, o fuerza del mal, donde Satanás es el líder, ¿no? Y eso sería, vamos a decir, un milagro, algo que rompe las leyes de causa y efecto, ¿no? Las leyes naturales de las cosas, y se vuelve un fenómeno sobrenatural. Eso sería un milagro. Pastor, disculpe, una consulta. Vemos de que hay muchas personas hoy en día de que hacen milagros, ¿no? Bueno, dicen hacerlos, realmente no he podido ver yo con certeza. Pero ¿a quiénes atribuyen estas personas ese poder, ¿no? ¿O es que vienen de ellos mismos? Bueno, depende dónde se realiza ese milagro. Si esa curación, hablando expresamente de un milagro de sanidad, ¿no?, se realiza en un templo cristiano, entonces los que están allí suponen que esa fuerza sanadora es de Dios. Pero si se está en una sesión espiritista o una sesión de lugares donde se hacen curaciones con solicitudes a fuerzas sobrenaturales, pero que no es de Dios, entonces se supone que esas vienen como fuerzas de Satanás, ¿no? Hoy en día hay una tendencia bastante interesante, vamos a expresarlo así, la cual mezcla ambas, mezcla la tendencia de una Biblia, una oración, sumada con santería, mezclada con artificios y con ritos paganos, no hay otra manera de explicarlo, paganos con la finalidad de reponer la sanidad a las personas. Y tomando en cuenta que los milagros se piden ecuaciones extremas, cuando ya no se sabe qué hacer, ya se agotaron los recursos, muchas personas optan por lo que pues puedan agarrar para mejorar su situación. ¿Qué podríamos mencionar que nos permita a nosotros tener cuidado en dónde colocamos nuestras esperanzas? Ajá. Muy bueno este asunto. Si hay un tiempo en que existe tantos engaños y tantos peligros metafísicos, o sea, que va más allá de las cosas normales y se meten en cosas paranormales, vienen a ser cuando alguien está enfermo. Entonces, como tú decías muy bien, hay muchas personas que no importa dónde, con tal de tener sanidad, pero se paga un precio muy caro, porque una cosa es ser sanado por un milagro de Dios, y otra cosa es ser sanado por un milagro del diablo. El diablo no tiene ni una pizca de misericordia o lástima o deseo de hacerle el bien al ser humano. Entonces el diablo también hace milagros. Bueno, por eso decía, ¿dónde se hace el milagro? Más o menos se puede saber de dónde viene la fuerza, ¿no? Entonces, la Biblia reconoce que el diablo aún en el futuro, o sea, en nuestra época, hará descender a un fuego del cielo, más o menos proyectándose al tiempo de Elías, cuando habían dos altares, uno de Baal y otro de Dios, y el Dios que prenda el altar, ese era el real, y entonces Satanás estaba allí listo para mandar fuego, y podía mandarlo, pero Dios no le permitió, porque el engaño sería ya total, completo. Entonces se supone ahora, la Biblia dice que Dios le va a permitir aún al diablo en esta época hacer descender fuego del cielo con tal de mostrar su capacidad. O sea, Lucifer es un ser poderoso y él da enfermedades y luego las quita. Tenemos una pregunta en platea, vamos a escuchar la intervención de nuestro amigo aquí. ¿Se puede tomar literalmente todos los milagros que se encuentran en la Biblia? Bueno, habría que hacer un análisis de cuál milagro, ¿no? Porque la mayoría de los milagros que ocurren están en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no hay esos milagros donde la persona le llama y reprende la enfermedad, sino que existe más bien unos elementos donde se han hecho milagros de cumplir pedidos de oración, como el caso de Ana,
como el caso de Sara, que eran estériles, ¿no? Y que oraron y Dios les permitió que ellas pudiesen tener hijos. O cuando Naamán se mete allí al río por orden del profeta Eliseo, entonces se sana. Pero no es que Eliseo reprende la enfermedad y se sana, sino hay algunas historias donde ha habido sanidad, pero no al estilo del del Nuevo Testamento, donde ya se reprende, como Pedro, como el mismo Jesucristo, reprendieron directamente la enfermedad y se sanaron. No existe eso en el Antiguo Testamento, pero sí hay algunos milagros de sanidad, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿todos son de Dios? Estos sí, todos son de Dios porque son bíblicos. Pero hay otros milagros, como por ejemplo cuando Jacob sacaba la corteza de una rama y ponía toda blanca la corteza y todas las ovejas parían blancas. Eso no viene de Dios, eso es una creencia que él tenía. O cuando el agua se removía y dice que un ángel movía eso, tampoco eso eran creencias. Entonces no todo lo que la Biblia está mencionando como histórico podemos decir que eso viene de Dios, ¿no? Muy bien. Haciendo mención a lo que usted está diciendo, hay un asunto que nos inquieta muchas veces a los que somos cristianos en alguna manera, y es el entender cuándo un milagro viene de Dios. Porque si lo vemos en el sentido más sencillo, más básico, más elemental, todo milagro, o todo el que pide un milagro para un bienestar, pide un milagro para mejorar alguna situación. Muy difícil para maldición, porque ya no sería un milagro, por más sobrenatural que sea. Y pensar que el diablo también puede hacer milagros nos coloca en una situación de saber, bueno, ¿y ahora a quién le pido el milagro? Si el diablo también puede y Dios no me lo concede, entonces yo puedo pedirle a Satanás que me haga el milagro. Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo reconocer que esta sanidad viene de Dios, ¿no es cierto? Creo que aquí es importante saber algo acerca de la voluntad de Dios, ¿no? Dios tiene, vamos a decir, los teólogos han dividido la voluntad Dios es todopoderoso, pero como todopoderoso, ese poder de Dios tiene el poder ordinario y el poder completo, vamos a decir, el poder ordinario y el poder absoluto, así se divide, ordinario y absoluto. El ordinario es el milagro que Dios hace a través de las leyes naturales. Como por ejemplo, yo estoy enfermo y voy a un médico, él acierta el diagnóstico, me da la medicina, yo la sigo. Es Dios quien me va a sanar, ese es el poder de Dios ordinario, a través de las leyes que Él ha establecido. Pero el absoluto es aquel que Dios puede sanar rompiendo toda lógica. Como decías al comienzo, alguien ya tiene una enfermedad que está desahuciado, ya no tiene cura, y Dios sí puede curarlo y puede hacer un milagro, ¿no? Esas dos tenemos que distinguir, porque muchas veces confundimos nosotros fe con presunción. Y la fe toma las promesas de Dios y reclama las promesas que Dios ha hecho de atendernos, de asistirnos, de curarnos, pero siempre diciendo, sea hecha tu voluntad. Yo no le impongo a Dios, pero la presunción es aquella que dice, o me sanas o no tengo fe. No, a veces Dios dice no te voy a sanar, ¿no? Y eso no quiere decir que no tiene fe, ¿no? Pastor, sí. ¿Es necesario tener fe para recibir un milagro? Porque mucha gente afirma tener fe y recibe milagros de todos lados. ¿Pero es necesario tener fe para recibir un verdadero milagro? Podríamos revisar eso en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesucristo hace milagro de sanidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no se pudo hacer esto? Por vuestra falta de fe. ¿Pero de quién le faltaba fe? Del que curaba, ¿no? Del apóstol en este caso. Ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor y por eso perdieron esa vitalidad de espiritualidad con Dios y no pudieron sanar. Pero en otro caso, cuando le dice, sana a mi hijo, si tú tienes fe yo lo sano. Y él dice, tengo fe, pero se da cuenta que no tiene, entonces ayuda a mi incredulidad. Entonces, hay milagros que Dios hace para que tengamos fe. Y hay milagros que Dios hace dependiendo de nuestra fe. Entonces, no siempre estamos nosotros, tenemos que ver en qué circunstancias está el momento en que se pide ese milagro. Muy bien, tenemos una intervención aquí en Platea, nos comunica producción, vamos a escuchar la pregunta.
Pastor, hace unos momentos usted explicó acerca o mencionó de que los milagros se pueden dar y se puede creer que es de Dios o puede ser del enemigo, del diablo, ¿no? En este caso, pero depende del lugar, en qué lugar se hace, ¿no? Usted, podríamos decir que si se hacen con los chamanes en esos lugares, podríamos deducir de que es del diablo, ¿no? Ajá. Pero en estos casos que yo he visto, ¿no? He sido partícipe en un culto que es de una iglesia, una denominación, ¿no? Que hacían milagros realmente. Y es una denominación que cree en Dios, ¿no? Que cree en Dios y sabe que es de Dios. Entonces, podríamos decir que esta denominación, ese milagro viene de Dios, porque también dicen que después viene el doble, ¿no? O sea, la recaída es peor. Entonces, ¿qué podríamos decir frente a ello, pastor? Me hace recordar a un texto de 1 Pedro 5:8, donde dice, está pues, sé sobrio y velad, ¿no? Esa palabra sobrio y velad es como decir, debes estar atento, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que aparenta ser de Dios no es de Dios. Y enseguida dice, estad pues atentos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Es decir, nosotros estamos metidos dentro del gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y sabemos que Satanás fue creado como un ángel de luz muy poderoso. Entonces, él puede dar enfermedades y también las puede retirar en cierto momento. Entonces, no siempre, por más que sea en una iglesia cristiana, podemos nosotros estar seguros que esa sanidad viene de Dios. Porque hoy en día, como estaba mencionando, hay un sincretismo entre el espiritismo y la fe cristiana y las religiones. Y el diablo, en verdad, a partir más o menos del siglo II, III, ya en el tiempo de los apóstoles estaba haciendo, imitó dos milagros que se daba en la iglesia cristiana primitiva. Uno, el don de sanidad, y el otro, el don de lenguas. Y estos dos el diablo los puede imitar. Así que puede ser que sea una iglesia cristiana y no tenemos certeza que esa sanidad venga de Dios. ¿Cómo saber si eso es bueno o es malo? Esto es simple. Dios no nos va a curar para que nosotros sigamos en nuestros malos hábitos. Dios nos va a curar para que cambiemos de malos hábitos. Si la enfermedad que yo tengo es por alimentos indebidos en cuanto a lo que Dios nos ha dicho de qué carne debemos comer, como por ejemplo el cerdo o la carne de animales inmundos, vamos a decir que por tiempo no lo definimos, pero inmundos, uno se alimenta de esto y uno se enferma y va a una iglesia y es curado, entonces Dios es como que aprueba que sigamos comiendo esos alimentos que nos hacen daño. Entonces, en verdad, los milagros de nuestra época deben empezar primero con una reforma alimenticia, con una reforma de salud. Y cuando ya estemos en camino a esa reforma, allí podemos pedirle al Señor que nos ayude en lo que nosotros no podemos hacer. Y que existen milagros de Dios hoy en día, claro que existen, ¿no? ¿Qué hay cuando los milagros tienen como intermediario una imagen? Encontramos en el Antiguo Testamento el hecho de la historia de Moisés, cuando fueron atacados por serpientes en el pueblo de Israel, y al ser atacados con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en el desierto, Dios manda a Moisés construir una serpiente de bronce y colocarla en alto para que todo el que lo viera pudiera curarse. Además de eso, encontramos que aparte del intermediario de imagen, de ícono, de ídolo, vamos a colocarlo así, también está el intermediario humano, porque en la iglesia primitiva pues encontramos apóstoles curando. Pedro encontramos que con su sombra nomás la gente encontraba salud. Entonces eso también nos hace preguntar pues si es posible que este tipo de poder, vamos a ponerlo así, se pase, se pueda transmitir, se pueda enseñar. De repente hay una escuela de curación y está en la Biblia, no sabemos. Hay muchas preguntas que tenemos para usted en ese programa, pero no se preocupe, vamos a tener un corte para que lo pueda pensar y nos pueda contestar. Ustedes en casa no se vayan, esto es Controversia, estamos tratando el tema de las curaciones milagrosas. Volvemos después de un corte.
Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando en el programa de hoy son las curaciones milagrosas. Pastor, en el bloque anterior dejamos abierta la pregunta. En el caso del Antiguo Testamento, exactamente la historia de Moisés en su peregrinación con el pueblo de Israel, encontramos el suceso de que hubo un grupo de serpientes que mordieron al pueblo de Israel y Dios manda a Moisés colocar una serpiente de bronce y ponerla en un lugar visible. Y todo el que mirara a la serpiente con fe, vamos a colocarlo así, se curaba. ¿No sería lo mismo que hoy en día podemos encontrar personas que colocan su fe en una imagen que de alguna manera conecta la sanidad con el poder divino a través de esa conexión física? Bueno, en cuanto a este hecho histórico, porque no es una enseñanza, sino es un hecho histórico, donde Dios le dice a Moisés que levante, que se haga una serpiente, lo ponga en una vara y levante. Esto es una tipología, porque esa es una parte de la teología. El Antiguo Testamento tiene muchas tipologías que nos llevan al antitipo, es decir, el símbolo a la realidad. Entonces, había muchas tipologías en el Antiguo Testamento que nos llevaban a Cristo, que es la realidad. Un cordero, a Cristo. Sumo sacerdote, a Cristo. Y ahora una serpiente, por esas cosas contradictorias, la serpiente siempre representó al diablo, sin embargo esta vez representa a Cristo. Entonces simplemente una tipología que quien mire a Cristo crucificado, ¿por qué una serpiente y no un cordero? Porque Cristo iba a morir en nuestro lugar como pecador. Entonces, mirando a Cristo que nos expía los pecados en la cruz del Calvario, entonces le dijo, hazte una serpiente. ¿Cuál es la lección para nosotros? No que hagamos imágenes y empecemos a pedirle a las imágenes que nos hagan milagros, porque eso está totalmente prohibido en la Biblia. El segundo mandamiento es claro, no te harás imagen, no te inclinarás, no le pedirás a ellas nada. Entonces, la idolatría es pecado. Entonces, no es que aquí hay una idolatría, sino hay una tipología salvífica que representa a Cristo. Entonces, la lección para nosotros hoy en día es, miremos a Cristo y pidámosle a Él para que Él nos sane, porque en Él hay vida, vida física y vida espiritual, ¿no? Pastor, disculpe. Hablamos hace un momento sobre que hay, dos seres, no un Dios que es el que siempre nos desea el bien, y el enemigo que viene a ser Satanás, quien desea el mal de las personas, ¿no? ¿Con qué propósito hace cada uno de estos milagros en la vida de diferentes personas? Bueno, Dios siempre quiere nuestro bien y siempre está listo en su divina providencia para cada dolor, cada enfermedad, darnos nuestro oportuno socorro. Y el diablo, lamentablemente, siente un odio terrible hacia nosotros. Nosotros no podemos jugar con él, porque él no tiene una pizca de lástima. Solo que como él es mentiroso, se hace pasar por bonachón y nos ofrece sanidad, y nos da sanidad, y muchos son curados por él, pero luego estos empiezan a tener grandes problemas, tanto de su libertad como también de su vida espiritual. Y luego recaen y la caída de ellos es peor hasta que mueren. Entonces una sanidad del diablo no es una sanidad verdadera, es un engaño para poder aprovecharse de gente que ya no reciba más la protección de Dios y quede a la merced de este odio totalmente destructivo de Satanás. Yo tengo una pregunta, pastor, para las personas que a lo mejor están viendo el programa y resulta que se han dado cuenta que lo que han hecho, o sea, un milagro en su vida no ha sido por obra de Dios, sino del enemigo. ¿Cómo ellos, qué medidas ellos tomarían? ¿Cuál sería la actitud de ellos? Bueno, es un caso que han sucedido, pero muy pocas veces, ¿no? Alguien que
puede haberse ido a una reunión donde no viene, no, la curación no viene de Dios, sino son esas curaciones donde hay una mistura entre lo espiritual y lo esotérico, lo místico, lo espiritista. Entonces allí hay muchos que reciben curaciones, pero vamos a suponer que ahí fue una persona temerosa de Dios, cristiana, y de pronto recibe una curación sobrenatural. Bueno, el asunto es ir a Dios y decir, Señor, si tú eres el que me has curado, que yo siga curado. Pero si tú no eres el que me has curado, que yo vuelva como estaba antes. Vemos que usted... Sí, es resignación, es decisión de pagar el precio de aceptar la voluntad de Dios. Usted presenta una actitud aquí que es la sumisión. ¿Cuán importante es la actitud de aceptar que Dios es superior a mí y que es el milagro me será concedido o no superior a los deseos que yo tenga? ¿Es importante ver las cosas de esa manera? Sí, claro, por supuesto. Pero no es tanto una aceptación o una sumisión pasiva, que eso puede ser como una dejadez ya, ¿no? Un abandono de uno mismo. Dice, bueno, yo moriré así, Dios quiere. No. Es decir, en vez de estar pidiendo que Dios haga su poder absoluto, también pidamos que Dios haga su poder ordinario, que es que nos cure a través de la reforma alimenticia, la reforma de hábitos, el usar los 8 remedios naturales. Es decir, la fe no nos debe llevar a la presunción de evitar el buscar la medicina natural, ¿no? La medicina alternativa. Y a través de la medicina natural es Dios quien nos cura. Y es un milagro, aunque no fue un milagro rompiendo las leyes de la naturaleza, sino cambiando los hábitos de mala salud a buena salud. Pastor, disculpe, quería saber si los ángeles tienen algún rol dentro de los milagros. Bueno, los ángeles son ministros de Dios y ellos hacen lo que Dios les diga. Pero ya eso es como querer hilar muy fino, donde decimos, Señor, ¿quién hizo el milagro, tú o el ángel? ¿No? Y si yo le digo a Dios eso, Dios me va a decir, ¿y a ti qué ¿no? ¿Qué te interesa eso? ¿No? Contar que yo te curé, ¿no? Sí. Pastor, ¿no? ¿podríamos comparar a este gran elemento que es la fe como un tipo de poder condicional que se nos dejó a la humanidad, o poder condicional que podemos usar acá en la Tierra? Tal vez sería bueno hacer un poco de reflexión, como dije, racional, acerca de qué es la fe. Entonces, a esto podríamos llamarle cuál es la ontología de la fe, es decir, cuál es la esencia, qué es lo que hace de la fe que logre las cosas. Entonces, cuando uno estudia esto, se da cuenta pues que el ser humano no tiene fe. La fe no es algo que nosotros lo gestamos, es decir, no es que la fe es una esencia que algunos han adquirido y que otros no han adquirido. La fe tiene que ver con relación, con confianza en Dios. Entonces la fe no tiene un ente, no tiene un ser, no es algo ontológico, no es algo intrínseco. La fe se desarrolla y la fe se desarrolla como un don que Dios nos da. Y la fe se desarrolla, como dice la Biblia, ¿no? A través de la palabra de Dios, a través de mi experiencia con Dios, a través de haber obedecido la voluntad de Dios. Yo voy aprendiendo y mi fe se va desarrollando, se va creciendo. Digamos que la fe es simplemente donde yo me agarro para que Dios me sostenga. La fe es donde yo me cuelgo para sobrevivir en esta tierra. Pastor. ¿Ya? Entonces la fe no es algo que es un poder innato. Vamos a decir que la fe toma del poder de Dios y es Dios quien obra a través de la fe su milagro. Pero no es la fe quien tiene el poder, sino Dios, sino que la fe es la mano que llega hasta el cielo y se toma de las promesas de Dios. Aparte de tener fe, ¿debemos hacer algo para recibir un milagro de Dios? La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para recibir un milagro de Dios es decirle a Dios que sea su voluntad. Porque puede ser que Dios obre un milagro de una forma sobrenatural, rompiendo las leyes de causa y efecto. Pero puede ser que Dios haga un milagro a través de las leyes naturales. Vamos a suponer, o vamos a mencionar un par de ilustraciones si el tiempo da. Uno, un predicador decía así:
Si tú tienes fe, no necesitas lavarte la mano, el cólera no te va a pasar porque la fe es poderosa. Eso no es fe, eso es presunción. Es decir, mi fe en Dios no va a hacer que yo deje de buscar, vamos a decir, los consejos de higiene, de contagio y todas esas cosas. Y cuando yo estoy haciendo cosas indebidas y voy a tener un contagio, una enfermedad, pero yo digo, yo tengo fe, eso no es fe, eso es presunción. Es decir, la fe no es ciega. La fe está basada en evidencia, pero la presunción, esto que uno cree que es fe, eso es ciega. Entonces hay que hacer esa gran diferencia. La fe toma de las promesas de Dios para gloria de Dios. La presunción toma las promesas de Dios para gloria del hombre. Muy bien, tenemos que ir cerrando el bloque, pero hay una pregunta con la cual de repente podríamos terminar como conclusión ya del tema que estamos tratando. Muchas veces los milagros aparecen en situaciones de vida o muerte y pedimos de milagros en situaciones de vida o muerte. Sin embargo, los cristianos, los que estudiamos la Biblia y encontramos en ella refugio, esperanza y paz en las promesas de Dios encontradas en la Biblia, encontramos también, aparte de las promesas de sanidad, la promesa de vida eterna, que la vida no termina aquí, que es solamente un punto aparte para lo que Dios está preparando para nosotros. ¿Cómo este tipo de promesas divinas que encontramos en la Biblia nos pueden ayudar a entender nosotros mejor cómo es que obran los milagros de Dios? Perfecto, muy buena pregunta. Creo que para el cierre muy apropiado, porque los milagros de curación es de acuerdo a la soberanía de esa voluntad divina. Es de acuerdo a Dios. Y yo solo voy a poner mi enfermedad y decirle, Señor, yo pongo esto. Si tú quieres, ayúdame a encontrar esa sanidad a través de los remedios naturales, la medicina, etcétera. Si tú quieres, Señor, sáname en una forma milagrosa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero sea que muera o sea que me sane, que, Señor, yo tenga preparado mi alma, mi espíritu, para cuando tú vengas yo pueda estar contigo por la eternidad. Porque Lázaro fue resucitado por Jesucristo, pero Lázaro volvió a morir. Es decir, la sanidad es simplemente prolongar un tiempo más nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, dijo Jesucristo, ¿de qué vale lucrar el mundo entero si el alma pierdes, si en pecado expiras? Entonces la sanidad espiritual, la sanidad de estar en armonía con la voluntad de Dios, de que Él me perdone y de que yo lo ame y que yo entregue mi corazón a Él, esa es la verdadera sanidad que debemos buscar. Tenemos aquí un texto bíblico que nos gustaría compartir con ustedes en casa. Vamos a pedir a Mauricio, que ya lo tiene, que le pueda dar de lectura. Se encuentra en Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje resume adecuadamente lo que venimos diciendo. Realmente Cristo es la solución a nuestros problemas físicos, de salud, y en Él nosotros podemos encontrar la sanidad, la salvación, la paz, la esperanza, la fuerza, el valor para enfrentar cualquier enfermedad que nosotros tengamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, pastor, por haber compartido este momento con nosotros aquí en el programa. Fue el pastor Alberto Peña, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que cerrar el programa aquí. Sin embargo, queremos hacerles recordar que sus preguntas, las dudas que tengan o alguna parte del tema que no logramos tocar por falta de tiempo, lo pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. También queremos hacerles recordar que a su disposición está el curso bíblico La Biblia Habla, un curso precioso que nos va a ayudar a entender cómo la Biblia puede ayudarnos a avanzar en nuestra vida día a día. No hay tiempo para más. Esto fue Controversia.
Bienvenidos a una edición más de Controversia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos sobre las curaciones milagrosas. Ya lo saben, no se vayan. Aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, estamos ya para empezar el programa. El tema que tenemos hoy es muy interesante, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Todo bien? Muchas gracias, Caleb. Hola, Bueno, antes de empezar a conversar, queremos recordarles a ustedes en casa que sus opiniones, experiencias o algo que quieran compartir con nosotros sobre este tema, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y por supuesto también en el YouTube. Muy bien, chicos. Curaciones milagrosas. Contemos algunas experiencias tal vez que sepamos o que hayamos escuchado por ahí sobre este tipo de curaciones. Vi un reportaje en las noticias acá en el Perú sobre un sujeto que había fallecido y en la tumba de él se filtraba un agua a través de las lluvias. Esta agua, según la gente del pueblo, se la bebía y le sanaba cualquier tipo de enfermedad. ¿Quién se la bebía? ¿El muerto o la gente del pueblo? No, la gente del pueblo. O sea, tomaban el agüita esa que se filtraba del muertito, claro. Y... Se filtraba de manera milagrosa para esto, ¿no? Que cuando había lluvia, justo en esa tumba, que eran, bueno, digamos, en los nichos, que son las tumbas, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto piso. En el segundo piso, milagrosamente, se filtraba un agua. Y como se filtraba por ahí, la consideraban milagrosa. Ponían un vaso de agua, perdón, un vaso, cualquiera se llenaba el agua, la tomaban y toda la enfermedad que tenía la persona se sanaba. Mira, qué interesante, ¿eh? Y tenemos algunas historias más de repente. Sí, recuerdo de que vi también por la televisión y aparte de que también pasaba por una iglesia, bueno, ¿no? ¿Se acuerdan quién? Sí. Con tu... De la monedita, de que la tiras para atrás. Ay, ¿no? Y la mayoría de deseos que pueden ser, no, que quiero una casa, quiero estudiar, muchos de esos deseos posiblemente son de salud. Quiero que se cure tal, quiero que mi mamá mejore. Y increíblemente hay testimonios de personas que dicen la fuente me lo concedió o el santito tal me lo concedió. Caleb, disculpe, pero vamos a esto. ¿Será que es la fuente o el santito o cierto intermediario? ¿O es que uno hace algo, uno porque puede ser hace un cambio de hábito, un cambio de alimentación y es uno quien produce ser sanado? ¿Cuándo se piden los milagros? Hablemos de esa parte. ¿Cuándo pedimos milagros? ¿Pedimos milagros porque, bueno, ya pues se me ocurrió, quiero un milagro y se acabó? Por ejemplo, ¿O hay una situación? Está el caso no tan solamente en cuestión a la salud, ¿no? Conozco un caso muy cercano que se trataba de una mujer que ya no quería que el esposo bebiera tanto. Entonces dice que ella trató de utilizar un método, ¿no? Cierta hierba, y ella hacía un rito con esta hierba y dice que de forma así milagrosa, el esposo dejó de tomar. Entonces no tan solamente buscamos un milagro en cuestión a la salud, sino también tal vez con nuestra familia no esté bien. Aunque curar a alguien del alcoholismo es una situación de salud también. Bueno, también si uno observa bien, estos milagros ocurren no con las personas que son constantes, digamos, en una fe, sino porque la vecina le dijo, yo tengo una solución para ti. Tengo esta estampita o tengo este curandero que te puede ayudar. O sea, estamos yendo a buscar solamente el milagro en un momento determinado porque estamos sufriendo algún mal. Tú has entrado a un tema muy interesante, que es la relación de credo y milagro. Yo creo, sucede. No creo, no va a suceder. Y muchas veces lo habremos escuchado, ¿no? Si crees, si le rezas, si le oras, si le eres fiel, te va a conceder el milagro. Pero si no crees, no. ¿Qué papel jugará pues la situación del credo, la situación de religión en todo esto? O también hablemos de tradiciones, ¿no? Porque uno nace, no escoge dónde nacer ni qué cosas se le va a enseñar a las personas, ¿no? Aquellas personas que quizás no tienen un fundamento muy cristiano van a estar bombardeados de las tradiciones. Por ejemplo, en Cochabamba, ya también en Bolivia, cada primer viernes de mes se rinde un homenaje a la Pachamama, que es la madre tierra. La madre tierra, quemando incienso en los negocios, ¿no? Entonces se prende incienso, se hace un humo, es una fiesta. Todos los primeros viernes de mes, tú en el centro de la ciudad puedes oler el incienso en todo lado. Entonces estas tradiciones influyen en nosotros. ¿Y por qué se arman estas tradiciones? Porque son correctas, son ciertas, alguien las pudo comprobar.
Ahora, hay ciertos paradigmas referentes a los milagros. Hay un sector del cristianismo que lo acepta con brazos abiertos. Es más, algunos grupos cristianos utilizan lo que se llama las curaciones, el curar personas, el curar miembros de iglesia dentro de sus cultos, de sus programas, para enseñar o para decir que son un grupo pues verdadero, basado en la Biblia, ¿verdad? ¿Será la curaciones o milagrosas dentro de un grupo religioso una prueba suficiente de religiosidad o de obediencia a la Biblia? Ahora, en estos casos, muchas personas, como te digo, ¿no? Se pasan la voz, ¿no? En este lugar me sanaron o en este lugar sanaron a algún conocido. Entonces, automáticamente va la persona sin tener siquiera una vida religiosa anterior. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo quiero preguntar es si es que realmente uno merece recibir un milagro tan solo creyendo en el instante. Y es más, ¿quién decide quién merece y quién no merece? Aparte de que, por ejemplo, cuando tú vas a esos lugares, es porque, o sea, si tú tienes una iglesia, ¿no? Y de pronto tú no ves nada, dices, no, pero, o sea, yo no veo nada, entonces no hay nada. En cambio, esperan ver todavía para poder creer. Pero ¿saben qué? No es necesariamente una iglesia. Yo voy a tener que refutar esa parte. No, claro, o sea, cuando me refiero hablamos de a un milagros, sector. no sé si alguno de nuestros invitados que están aquí en Platea podrá corroborar lo que voy a mencionar, pero cuando hablamos de milagros, no necesariamente hablamos de una oración, ¿no? Sharon, ¿no? Lo somete a oraciones y todo esto, pero lo que sorprende de esto de aquí es que él pide ciertos elementos para poder operar. O sea, pide también velas, unos O sea, montes. es una curación tipo mística. Sí. He visto también unos reportajes en cuanto a lo que dice acá nuestra amiga Julie sobre hombres también de que practican esto pero no con una indumentaria buena porque son cuchillos simplemente de casa, antihigiénicos también de pronto, pero sin embargo las personas salen muy bien. Yo cuando me refería al poder del cerebro, o sea, me refiero a que muchas personas que son extremadamente supersticiosas, bueno, van, ¿no? Donde los yatiris, donde los aquí en el Perú brujos, tenemos los chamanes, los ¿no? brujos, los Entonces, curanderos. Estas personas que dicen tener algún tipo de don, te dicen, no, tienes que cuidarte porque veo tumores, veo esto, Entonces la persona sale con este pensamiento y dice, no, voy a tener un tumor, voy a tener un tumor. ¿Será que el mismo cerebro puede Ahora, llegar a generar abramos un tumor? un poquito más nuestra conversación porque parece que nos hemos colocado en una situación un poco cómoda, ¿no? Estamos hablando de exterior, de fuera, de gente que posiblemente no tiene educación, porque estamos hablando de gente que está afuera, que tiene su fe en situaciones místicas, mitológicas de repente, en alguna manera. Pero dentro del mundo educado, dentro de las religiones inclusive, existen curaciones milagrosas. Y existen muchas ideas, muchos paradigmas referentes a este tema. ¿Qué tipo de experiencias podemos encontrar en este tipo de curaciones? Bueno, la abuela de una amiga mía asegura que la Virgen que tiene en su cuarto le concede milagros y me dijo una lista de milagros exclusivos. Ahora, yo le pregunté si estaba segura, si es que esa era la Virgen misma la que le curaba. Me dijo, no es la Virgen, es Dios que a través de la Virgen me cura. Pero ¿será realmente Dios el que cura que hace estos milagros? Ahora, también en algunos lugares hay las fuentes de deseos, ¿no? Mucha televisión ven ustedes, ¿ah? Mucha No, televisión. aquellos tiempos. No, y también lo he podido ver porque pasaba por una iglesia y veía de que entraban personas, bueno, no sé si realmente incapacitadas porque entraban en silla de ruedas, ¿no? Pero de pronto oraban y como que le pasaban cosas por encima. Como, no sé si era una brujería, pero no sé, pero le pasaban cosas por encima, luego hacían como que oraciones, pero muy alzando manos. Y salía la persona caminando del lugar, bueno, no sé. Si bien es Hicieron cierto, show. nuestro cerebro jugaría un papel muy importante, ¿no? Del lugar donde yo vengo, en Bolivia, en mi niñez, cuando bajábamos por la autopista con mi papá, veíamos hacia el cerro y habían unas casitas de color verde, ¿ya? Así en cadena. Bastante. ¿Eso en qué parte de Bolivia es? Es en La Paz, ¿ya? Entonces bajando veíamos estas casitas verdes y mi papá decía, uy, no, ahí viven los yatiris. ¿Y qué son los yatiris? Los países altiplánicos tienen un montón de tradiciones y creencias, ¿no? Entonces allí vivía el yatiri que tenía este poder de curarte muchas cosas, de predecirte el futuro con la hoja de la coca, ¿no? Y es muy interesante que en la hoja de la coca existan poderes. Cuando hablamos de curaciones milagrosas, solamente hablamos del ámbito de enfermedades. Me refiero al hecho de que dentro de la ciencia médica es muy
no es muy común, pero hay doctores que en algún sentido tienen que aceptar que no teníamos cómo curarlo y se curó de manera milagrosa. Yo conozco un caso allá en Ecuador, que en una parte, en una ciudad, hay un señor que cura, supuestamente, pero no de una forma así normal, sino que él opera. Por ejemplo, tú vas con un problema al apéndice, algo así, entonces él te opera y lo asombroso es que los pacientes salen bien, se recuperan. Entonces es cuestión de que pongas fe en eso o realmente tiene algún sin poder. Anestesia. Sin anestesia, sí. Se O sea, te abre tiene un método que parecido al que dice